Vamos al grano. Entonces, primero dame tu resumen general de 2025. ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes y sus consecuencias? Bueno, el gran acontecimiento general es que Estados Unidos está en retirada, y creo que esa es la gran historia. Quiero decir, hay momentos en los que parece que las cosas se están fortaleciendo, pero Estados Unidos ha sufrido dos reveses muy importantes este año. El primero es en el ámbito del comercio y la economía. Empezaron el año convencidos de que podían presionar a China y hacer que volviera a lo que creían que era su caja, es decir, una fuente de mano de obra barata para la manufactura estadounidense. Hemos tenido una guerra económica contra China, que es exactamente lo que es. La guerra de aranceles, esos aranceles, ha dejado cada vez más claro que los aranceles globales tenían en última instancia que ver con China. Al final, todo giraba en torno a China y a asegurar la dominación económica estadounidense sobre China. Tuvimos sanciones contra China debido a los intentos de restringir la tecnología, que se han intensificado a lo largo de este año. También vimos eso, y todos esos ataques han sido infructuosos. China demostró que tiene una enorme influencia gracias a las tierras raras. Probó la resiliencia de su economía y la fortaleza de sus cadenas de suministro, en su mayoría internas. También mostró que es un igual tecnológico. Ahora bien, no creo que los estadounidenses hayan asimilado esto por completo todavía, pero no pasará mucho tiempo antes de que lo hagan. No sé si lo viste, pero hubo un gran artículo en el Financial Times, creo, que confirmaba que China ha construido sus primeras máquinas de litografía ultraligeras, o como se llamen. Ahora, al parecer, consiguieron que gente de ASML les ayudara, lo cual es interesante porque demuestra que los neerlandeses estaban utilizando científicos chinos. Así que obtuvieron todo eso y construyeron esta primera máquina, que al parecer es enorme. Es decir, es mucho más grande que las máquinas neerlandesas, pero eso es normal cuando se construye un prototipo. Todavía queda trabajo por hacer en óptica, pero los chinos van a resolver todo lo que haya que resolver ahí. Algunas personas dicen que China tardará hasta alrededor de 2030 en empezar a producir en masa los chips de gama muy alta en grandes cantidades. Si ocurre el año que viene, no me sorprendería. No estoy diciendo que vaya a ser el año que viene, creo que será en 1 o 2 años, pero están avanzando con rapidez y determinación. Así que eso ha sido una gran derrota para Estados Unidos. That has been one massive American defeat. It's the biggest defeat. It is the biggest, most. Es la mayor derrota. Es la derrota más grande y más trascendental de todas. Ahora, la segunda derrota que Estados Unidos ha sufrido en 2025 ha sido a manos de Rusia y ha ocurrido en Ucrania. Creo que quedó claro hace más de un año que Rusia no iba a ser derrotada en Ucrania, pero se asumía que si los estadounidenses llegaban con todos sus sobornos, ofertas y ese tipo de cosas, podrían convencer a los rusos de detenerse donde estaban, y pensaban que podrían usar eso como palanca para alejar a Rusia de China. Quiero decir, ha sido una maniobra bastante evidente, un plan desde el principio. Trump claramente lo cree. La revisión de la estrategia de seguridad finalmente lo demuestra. Al final, siempre ha tratado de eso. Y una vez más, ese plan fracasó. Los rusos se negaron a detenerse, se negaron a ceder, soportaron toda la presión que se les impuso, y esa presión nunca ha sido tan fuerte como los estadounidenses pensaban que sería. El resultado es que entran en 2026 con la apariencia de estar en una posición ganadora. Así que, de nuevo, ha habido altibajos y contratiempos. Igual que con China, los estadounidenses han hecho todo tipo de cosas para molestar a China. Multas a los barcos construidos en China que entran en puertos estadounidenses, ese tipo de cosas. Ha habido cosas similares con Rusia, sanciones contra Rosneft, Lukoil y demás. Pero nada de esto puede ocultar la realidad de que en conjunto son los rusos quienes tienen el impulso y los estadounidenses quienes están retrocediendo. And the Americans who are retreating. And the Americans have tried
Y los estadounidenses han intentado ocultar el hecho de que han perdido esas dos grandes batallas geopolíticas, montando los habituales dramas performativos, donde pueden, en Venezuela, en Oriente Medio, donde sea. Pero son esos dos grandes acontecimientos, el de China, que por cierto es con diferencia el más importante, y el de Rusia, que tampoco es insignificante, los que marcaron los grandes sucesos de 2025 y darán forma al futuro. Y vimos que, al final de este año, los estadounidenses presentaron su plan de estrategia de seguridad, confuso e incoherente como era. Pero aún así, muestra que existe, al menos entre algunos estadounidenses, una incipiente conciencia de que su país está en retirada. Creo que en 2025 casi se siente como un punto de inflexión. Pienso que si miramos atrás en el futuro, porque antes de eso todo el mundo hablaba del auge de China, tengo la sensación de que en 2025 China llegó oficialmente. Y en parte se debe a esta guerra de aranceles, ¿verdad? Una lucha entre Estados Unidos y China. Siento que, como ocurre con cualquier imperio en declive, cuando estás en declive es mejor no pelearte con nadie. Porque se sulma que es un declive, ¿no? Así que, en 25 se sumco así, ¿verdad? So 2025 is like that, right? That's exactly right. That's a very good way of putting it, actually. I mean, in fact, Exactamente. De hecho, es una forma muy buena de expresarlo. Quiero decir, en realidad es interesante que la expresión el ascenso de China o China en ascenso ya no aparezca en ningún sitio. Y es precisamente por lo que has dicho, porque China ha llegado. Ya no es posible que Estados Unidos finja realmente que es superior a China. Se considera su igual, pero ya no su superior. Así que creo que tienes toda la razón. Quiero decir, 2025 ha sido un año decisivo y será uno que The Mr. Strang escribirá mucho. Y eso probablemente explica en parte por qué Trump está tan desesperado por tener esta guerra con Venezuela, ¿verdad? Necesita algún tipo de victoria, ¿no? Sí, pero no solo Trump. Quiero decir, los estadounidenses quieren una demostración de poder para probar al mundo que siguen siendo fuertes. Así que esto es lo que se ve en Venezuela. En realidad no está funcionando. No está saliendo exactamente como dijeron que saldría, porque Maduro no ha huido. Venezuela sigue ahí. Han impuesto bloqueos marítimos que implican la incautación de barcos que transportaban petróleo a China. Fíjate en eso. Eso significa que es petróleo chino, por cierto, solo para señalarlo. Pero quiero decir, han estado haciendo todo eso y aún así no han conseguido imponerse. Y esta mañana hubo informes de que estaban a punto de incautar otro petrolero y el petrolero hizo la bandera rusa. Y en ese momento los estadounidenses se retiraron. De acuerdo, hablaremos más sobre eso, sobre la incautación del asunto del petróleo chino. Una cosa que también creo que es importante para 2025 es el caso Epstein, porque a nivel interno, sí, antes hablábamos de política exterior, pero estas cosas están conectadas. Así que en el ámbito nacional, creo que el público en general ya sabía que las élites, la élite estadounidense, eran corruptas. Eso no es nada nuevo, pero la magnitud del escándalo Epstein y los esfuerzos a los que llegó la administración Trump para encubrirlo, creo que cristalizaron la percepción de la gente de que todo el grupo, toda esta clase dirigente, es completamente corrupta, es decir, toda la clase. Absolutamente. En cuanto a Epstein, tienes toda la razón. El público en general siempre ha tenido la sensación de que aquí hay algo muy malo. También hemos tenido los retrasos en la publicación, que al principio perjudicaron a los demócratas, pero que ahora han causado un daño político catastrófico al propio Trump. Y eso ha reforzado la idea de que, ya sabes, esta es una historia terrible. Pero ahora estamos recibiendo documentos publicados, estamos recibiendo fotografías, estamos recibiendo correos electrónicos, y la imagen es, si cabe, aún peor de lo que había imaginado.
Ya hemos hablado de todos los correos electrónicos, del hecho de que Epstein fuera capaz de ejercer una especie de diplomacia, como si fuera, ya sabes, un alto diplomático que trabajara para Estados Unidos, como el secretario de Estado. Es increíble que estuviera tan implicado en la diplomacia como lo estuvo. Pero lo que me pareció aún más revelador y en última instancia más impactante fueron las fotografías. Las fotografías muestran que Epstein no hizo ningún esfuerzo por ocultar sus actividades. De hecho, fue completamente descarado al respecto. Son totalmente evidentes. Se ve a todas esas personas importantes entrando en sus distintas casas donde ocurría todo aquello, y ahora ya no hay posibilidad de que puedan fingir que no lo sabían, porque vemos las fotos. Vemos las fotos en las paredes. Vemos el equipo que tenía esparcido por todas partes. Y creo que ninguno de ellos, por lo que pude ver, o si alguno lo hizo, muy pocos, pareció haber protestado, ni haberle dicho a Epstein, esto es imposible, me voy, me marcho ahora, ni haberlo denunciado, como deberían haber hecho, a las autoridades. Y tenemos muchos ejemplos. Vemos a Bill Clinton en una bañera con una mujer sin identificar. Vemos al príncipe Andrés recostado sobre las piernas de un montón de otras mujeres. Es repugnante, es terrible, pero es la desfachatez absoluta lo que creo delata toda la situación. Así que todo el mundo, quiero decir, conozco un poco Nueva York, todo el mundo importante en Nueva York debía de saber en qué andaba metido ese hombre. Must have known what this man was up to. And he was able to go on doing it year after year. Y pudo seguir haciéndolo año tras año, década tras década, arruinando vidas, siendo el espantoso depredador que era. Y nadie se interpuso en su camino. Al mismo tiempo, aparentemente, ejercía labores diplomáticas en nombre de Estados Unidos. Así que todas las preguntas sin respuestas sobre él, cómo hizo su dinero, cómo pudo, incluso con el dinero que tenía, llevar ese estilo de vida imposible, siguen sin resolverse. De hecho, se han vuelto aún más urgentes ahora que hemos visto más sobre él. Percibimos plenamente el horrible alcance y la magnitud de sus actividades. Verás, cuando estaba mirando sus fotos, siento que probablemente me equivoqué al creerlo. Sabes, tengo la misma pregunta. ¿Cómo puede la gente, sin saber esto, seguir teniendo contacto con él y mucho menos participar en esas actividades horribles? Quiero decir, ¿por qué siquiera tendrías un amigo así, verdad? Personas como Larry Summers, supongo. Pero en fin, tengo una nueva teoría. Creo que en realidad colocó esas fotos en su residencia intencionadamente, como una especie de anuncio para esa gente. Algo es como, puedes venir a mi isla o a mi casa, a mi mundo, y hacer cosas que no te atreverías a hacer en ningún otro lugar. Creo que eso es lo que está haciendo. Sí, si alguna vez has leído las novelas del Marqués de Sade, ya sabes, filósofo francés de finales del siglo XVIII, como algunos lo llaman, te resultará familiar todo esto. Quiero decir, eso es exactamente lo que pensé que era. Estaba abriendo las puertas, invitando a la gente. Mira, aquí es donde se hacen realidad todas tus fantasías. Sí, eso es lo que está haciendo. Sí, y alguien observó que sus correos electrónicos eran bastante interesantes. Hay un autor, se llama Anand Giridharadas, creo, un tipo indio, escribió un libro hace años titulado Winners Take All. Y recientemente tuvo una conversación con Chris Hughes. Dijo que en realidad pasó varios días leyendo todos esos correos, y algo que le llamó la atención fue que casi siempre empezaban con «Hola Jeffrey, ¿dónde estás?» o «Hola fulano, ¿dónde estás?» Y las respuestas solían ser algo como «Estoy en Londres, estoy en Ámsterdam» y así sucesivamente. Dijo que estas personas en conjunto no tienen conexión con una comunidad, simplemente están siempre en algún lugar. Y para ellos, si no tienes una comunidad, entonces no tienes un vínculo, ya sea con una comunidad, un país o un lugar, no tienes un vínculo. Ese es un punto muy interesante. Ese es un punto muy, muy interesante. Y de eso es de lo que estáis hablando vosotros, ¿no?
Mucho sobre los globalistas, ¿verdad? Vosotros en The Duran habláis mucho sobre los globalistas. Eso es exactamente lo que en mi opinión es un globalista, ¿no? Sí, exactamente. Es un punto muy interesante. De hecho, voy a mencionárselo a Alex y quizá lo retomemos más adelante. Es un punto brillante. Sí, estoy de acuerdo. Me parece muy interesante. También me di cuenta de que siempre preguntan, hola, ¿dónde estás? Quiero decir, pensaba, esta gente nunca se queda en ningún sitio. Siempre se lo están preguntando entre ellos y decían, vale, si estás cerca, cenamos o algo así, ¿sabes? Así que me resulta muy interesante. Por eso el archivo o lo que sea que haya ahí siempre nos da una idea, una información extra sobre las élites, ¿verdad? Sí. Y quizás solo por esa razón, Trump fue reacio a dárnoslo, tal vez. Absolutamente. Sí, quiero decir, está claro que está implicado en cierto nivel. Evidentemente sabía más sobre lo que estaba ocurriendo de lo que nunca admitió. Quiero decir, esa es la interpretación más generosa y probablemente la verdadera en realidad. Pero dicho esto, está claro que se siente muy avergonzado por este asunto. Y estoy seguro de que una de las cosas que le impulsan es que muchas de las personas que le dan dinero, sus donantes, probablemente estén muy implicadas también. Pero al final del día, no creo que nadie sea procesado. Esa es la parte triste. Y eso solo seguirá enfadando al público. Absolutamente. Vale, sigamos con el tema de Estados Unidos y China. Acabas de mencionar que Estados Unidos se apoderó de petroleros procedentes de China. Quiero decir, por un lado, es bastante complicado. Estados Unidos proviene de un país con una gran industria naviera, como Grecia. Así que uno de los barcos que tomaron se llama Skipper. Iba bajo bandera de Guyana, pero pertenece a una empresa llamada Triton Navigation Group, con sede en las Islas Marshall. Sin embargo, está operado y gestionado por otra empresa con sede en Nigeria. Y las reparaciones y el mantenimiento se realizan en Singapur, creo que en Singapur o quizá en los Emiratos Árabes Unidos, y está asegurado, supongo, por alguna compañía británica. Así que la industria naviera es extremadamente compleja, ¿verdad? Dicho suavemente, las empresas fantasma y las identidades falsas son absolutamente parte de esta industria. Quiero decir, yo solo estuve implicado de forma muy periférica, pero sé lo suficiente sobre ella y conozco a mucha gente que estuvo involucrada. Y son algunas de las personas más despiadadas, depredadoras y carentes de sentimentalismo que uno pueda conocer. Todo gira en torno al dinero. Todo se trata de evadir impuestos y pagos y de hacer todo lo posible. Y sabes, hay que reconocerles algo a quienes hacen esto. Lo hacen bien y mantienen el comercio mundial en movimiento. Lo digo en serio. Si todo el mundo siguiera las reglas, el comercio mundial no funcionaría con la fluidez con la que lo hace. Eso es lo primero que hay que decir. Pero este juego de empresas fantasma, que hace muy difícil localizar la identidad del verdadero propietario, es extremadamente común en este mundo. De hecho, es absolutamente la norma. Pero aún así sabemos cuál es la carga. Son aceites que pertenecen a China. Creo que el petróleo viene de Venezuela y va hacia China, ¿verdad? Así que eso al menos lo sabemos. Esta es, por cierto, la cuestión más importante. Quiero decir, incluso más importante que quién es el propietario del barco, es quién es el propietario de la carga. Si tienes algún conocimiento de derecho marítimo, y yo tengo un poco, sabrás que la carga es, de hecho, más importante que el barco. Así que es la incautación de la carga lo que convierte el acto en una piratería descarada. Si detienes un barco en alta mar, lo registras, acosas a la tripulación, puede que hayas cometido todo tipo de delitos. Pero si te llevas el barco, retires su carga y te cae en ella, eso es realmente el delito de piratería. Eso es exactamente los piratas del siglo XVIII. Sí, ya no se oye mucho eso de la libertad de navegación. Ahora no resulta interesante. Pero bueno,
China está haciendo algo para tomar represalias. Una de las cosas no he visto ningún informe al respecto es que China en realidad interceptó un buque de carga operado por Evergreen, creo. Es un buque de carga, pero supuestamente encontraron armas HIMARS que se dirigían a Taiwán. Dios mío. Evergreen es una empresa taiwanesa y se supone que es un barco de carga civil. Pero creo que China sabía estas cosas, ¿verdad? Así que su guardia costera lo anunció. Simplemente publicaron una lista de la carga que incautaron, ¿de acuerdo? Y en esa lista mencionaron los HIMARS. No veo ninguna confirmación por parte de los medios occidentales, aunque eso no significa que no sea cierto. Tengo que confiar en los medios chinos. No tengo ninguna duda de que los medios chinos dicen la verdad. Así que creo que esta es una forma en que China puede tomar represalias. Bien, tú incautas mi petróleo, yo incauto tus armas. Creo que esta es una manera. Pero no es un buen desarrollo, porque en general está desordenando todo el sector del transporte marítimo, ¿verdad? Creo que esta es una historia enorme. Si no fuera cierta, Estados Unidos y los gobiernos occidentales no solo la habrían negado, sino que habrían dicho que esas historias falsas están circulando en los medios. El hecho de que no estén protestando públicamente al respecto y de que claramente hay alguna instrucción a los medios, no informéis sobre esta historia, demuestra lo increíblemente sensible que es. Así que claramente, Estados Unidos ha estado armando a Taiwán de forma encubierta. Tenemos todos los anuncios de armas que se han enviado a Taiwán desde Estados Unidos, pero ahora debemos aceptar que existe un flujo de armas suplementario y secundario, probablemente mucho mayor, que se lleva a cabo en secreto. Y en secreto, no frente al gobierno chino, que obviamente sabrá todo sobre esto porque tiene agentes de inteligencia por todo Taiwán. De eso no tengo ninguna duda. Sino mantenido en secreto frente a ti y a mí. Sí, y frente al pueblo estadounidense, que no sabe que estamos armando a Taiwán. Y digo estamos, porque estoy seguro de que el Reino Unido también está implicado. Armar a Taiwán, arriesgando una guerra, un enfrentamiento directo con China, tendrá por supuesto un enorme impacto en todo el mundo. Así que ese es un aspecto, una parte muy importante de esta historia. El segundo es el hecho de que China está tomando ahora medidas de represalia al incautar barcos. Eso no me sorprende, pero resulta profundamente impactante para Occidente, porque por supuesto, desde el punto de vista occidental, han dominado los océanos del mundo. Suponen que un bloqueo marítimo es algo sobre lo que tienen el monopolio. Y ahora China está demostrando que eso es falso. China puede incautar barcos con la misma facilidad que ellos, si ese es el tipo de juego que quieren jugar. Y hay que tener en cuenta que todo esto ocurre en un contexto en el que la Armada China está aumentando en escala y tamaño, aunque sin mostrar señales de querer convertirse en una marina global como la de Estados Unidos. Y también la propia Marina de los Estados Unidos está en declive. Así que, en noviembre, cancelaron el proyecto para construir las fragatas de la clase Constellation porque todo ese programa estaba saliendo completamente mal. Donald Trump propuso esta idea absurda de construir esos cruceros colosales con sus cañones de rayos y aceleradores de haces de partículas o lo que fuera, que no creo que nadie se tome en serio. Una vez más, se puede ver la fanfarronería y el farol en todo esto. Pero ahora los rusos están diciendo a los barcos de todo el mundo, izad nuestra bandera y os protegeremos. Y los rusos que sí tienen una flota, no tan grande como la china o la estadounidense, pero una flota al fin y al cabo, ahora dicen que proporcionarán escoltas navales. Así que se puede ver que esta situación se está volviendo cada vez más peligrosa y que China está tomando medidas. Y por supuesto, cualquier acción que tome Rusia quedará empequeñecida por la que tomen. Bueno, si la idea de Trump o la del gobierno de Estados Unidos es la doctrina Monroe, es decir, que quieren mantener a China, Rusia y a todos los demás fuera de Sudamérica,
Entonces, incautar su carga es justo hacer lo contrario, ¿no? China y Rusia tendrán que intervenir para proteger sus bienes. Es lo opuesto a lo que intentan hacer. That is exactly right. Exactamente. Si quieres una situación en la que la Armada China empiece a patrullar el Golfo de México y la costa del Pacífico de América, entonces vas por el camino correcto. Sí, exactamente. Otra cosa que hizo China fue sancionar a 20 empresas de defensa estadounidenses. Pero lo interesante es que también sancionaron a 10 personas, altos ejecutivos. Al parecer, eso tomó por sorpresa a Estados Unidos. Todavía parecen sorprendidos y su queja fue: no nos avisaste con antelación. ¿Por qué tendrían que avisarte con antelación? Y esto nos lleva a lo que dijiste al principio. 2025 es un año decisivo, un punto de inflexión, pero ellos aún se están acostumbrando a la idea. No se han acostumbrado del todo. No, no lo han hecho. No, absolutamente no. No creo que sepan cómo hacerlo. Pero tienes toda la razón. Por cierto, esa historia no se ha publicado en los medios británicos. Es la primera vez que oigo que China ha tomado medidas en este momento. No, absolutamente. Me interesaría mucho. Sí, quizá cada vez me doy más cuenta de que hay cosas que simplemente no informan. Así que en el futuro probablemente te enviaré más enlaces. De acuerdo. Una cosa que también noté sobre toda esta situación del petróleo, el precio del petróleo, es que no ha subido, lo cual es bastante interesante. Ahora, podemos decir que la OPEP, o la OPEP Plus, solía controlar alrededor del 53% del suministro mundial de petróleo, pero ahora ha bajado al 46%. Así que la influencia de la OPEP Plus en el mercado petrolero es enorme, pero también está disminuyendo. ¿Se está debilitando? Sí, así es. Quiero decir, está bajando. Y hay menos consumo de petróleo que antes. Una de las principales razones es la electrificación de China. China solía ser el principal motor en los últimos años del aumento de los precios del petróleo en el mercado global. Ahora, China no utiliza tanto petróleo como antes. Sigue usando mucho, pero la curva de crecimiento se ha ralentizado porque China avanza hacia nuevas tecnologías. Eso ha quitado algo de presión al mercado del petróleo. Hay otro factor también. A comienzos de este año, la OPEP Plus empezó a aumentar la producción. Y la razón fue que los saudíes, esto es algo muy común, por cierto, habían presionado las curvas de producción de todos los demás miembros de la OPEP. Los propios saudíes respetan estos recortes de producción porque son el gran productor de ajuste. Los productores más pequeños, sin embargo, se aprovechan del hecho de que los saudíes han reducido la producción y de que el precio del petróleo está subiendo para hacer trampas con sus cuotas. Luego llega el momento en que los saudíes dicen ya basta y empiezan a inundar el mundo de petróleo para castigar básicamente a esos productores más pequeños. Así que este año hemos estado pasando por ese tipo de ciclo en el que los saudíes han aumentado la producción. Por cierto, los rusos también han aumentado la producción, así que actualmente hay un exceso de petróleo. Hay un exceso de petróleo en este momento y eso mantiene los precios bajos. No va a durar mucho, porque la regla de hierro de los excesos de petróleo es que fomentan el consumo excesivo en las economías occidentales, especialmente en Estados Unidos, donde a Donald Trump le encanta el petróleo y detesta las energías renovables. El resultado es que los países occidentales, los consumidores occidentales, aprovechando el precio más bajo del petróleo, empiezan a aumentar su uso. Y eso a su vez acaba provocando una escasez de petróleo, sobre todo cuando los productores, preocupados por el exceso, comienzan a reducir la producción. Así que dentro de aproximadamente un año, quizá 2, volveremos a tener una escasez de petróleo. Vale, de acuerdo. Hablemos un poco de este ejercicio militar chino en curso alrededor de Taiwán, sobre el que he visto muchos informes. China lo llama un juego de guerra de 2025, o alguien lo llama así.
Y todo este ejercicio básicamente está bloqueando toda la zona, toda la isla de Taiwán, cortando casi todas las principales rutas marítimas y el espacio aéreo. Eso ha afectado gravemente al transporte de carga, al de pasajeros, a los vuelos y a todo lo demás. Ahora bien, es un ejercicio militar, pero el mensaje es bastante claro. Si queremos tomar Taiwán, podemos hacerlo en cualquier momento. ¿Es así como lo ves? Absolutely. That is exactly what it means. And, oh my God. Absolutamente. Eso es exactamente lo que significa. Oh, viene mi perro. Eso es exactamente lo que significa. Significa precisamente eso mismo. China ha demostrado una vez más que tiene una superioridad abrumadora en la zona que rodea Taiwán. Taiwán, por supuesto, es una isla china, parte de las aguas que rodean China. Así que no es sorprendente que China, que ahora es sin duda una gran potencia, esté en posición de llevar a cabo este tipo de bloqueo. Lo que China hace FMMches is that it depor sumu for finforst. Demonstrating its power to defend its coastline. Ahora lo interesante es que dentro de Taiwán, supuestamente el gobierno y los líderes han estado contactando con Japón, por ejemplo. Recuerda que Kishida dijo que si algo le ocurre a Taiwán, sería una amenaza para la supervivencia de Japón. Pues bien, Japón no ha hecho nada, ni siquiera ha dicho nada, evidentemente. Y luego Trump dijo, no estoy preocupado, lo que significa que no va a tomar ninguna medida. Así es como lo interpreto cuando dijo, no estoy preocupado. Así es, exactamente. No va a tomar ninguna medida porque no puede hacerlo. Quiero decir, los estadounidenses ya están haciendo cosas con Taiwán. Están proporcionando armas a Taiwán. Y como hemos comentado, tienen un flujo encubierto de armas hacia Taiwán. Pero la flota estadounidense no está en condiciones de enfrentarse a la armada china en el estrecho de Taiwán ni en ningún lugar cercano a Taiwán. Al parecer, Pano realizó innumerables simulacros Grora y tal y megama conclusión. China gana. China wins. Y por cierto, en cuanto a la venta de armas a Taiwán, siempre es como la venta de armas a Ucrania, siempre hay mucha corrupción de por medio, ¿verdad? Por supuesto que sí. Así que el último, el acuerdo de $11,000 millones, supongo que, bueno, al final Taiwán recibirá algo, pero dudo que lo reciba todo. La razón es que en el pasado, cada vez que se anunciaba un gran acuerdo de armas, la entrega siempre tardaba años. Así que creo que hay mucha gente en ambos lados ganando dinero, personas que se están beneficiando. That is exactly true. I have no doubt. I mean, that's certainly been true in Ukraine. Eso es exactamente cierto. Quiero decir, sin duda ha sido así en Ucrania. No tengo ninguna duda de que también es cierto respecto a Taiwán. Puedo decir algo. Cualquiera con sentido común en Washington debería ver que apoyar la secesión en Taiwán es una causa perdida. Lo único que hace es crear tensiones con China. Va en contra de las promesas que Estados Unidos hizo en el pasado, promesas escritas que Estados Unidos hizo en el pasado, y que lo que está haciendo en una situación de dolor. ¿Cómo puede defender Taiwán de China? Si repetir la small reason está sumintar. United States up for a military humiliation. So, what is the rational, sane Entonces, policy? ¿cuál es la política racional y sensata que se debe seguir ante todo esto? Negociar con China sobre el eventual retorno de Taiwán a la patria, la reunificación pacífica de Taiwán, y hacer lo que los británicos, a regañadientes, acabaron haciendo con Hong Kong, que al fin y al cabo no es un escenario tan diferente. Ir y decirles a los taiwaneses, decirle al liderazgo taiwanés, mirad, no podemos ayudaros, esto no está funcionando. Tenéis que llegar a un acuerdo con China y debéis hacerlo rápido, porque al final, si hay una crisis, estaréis solos. Esa es la política exterior racional. Los estadounidenses nunca llevan a cabo políticas exteriores racionales. The Americans never conduct rational foreign policies. Bueno, en parte, quiero decir, incluso en Taiwán, muy poca gente cree que si China continental realmente quisiera tomar Taiwán, habría alguna posibilidad de detenerlo.
Pero eso no impide que algunos individuos ganen dinero. Se ve muchas veces, estas ventas de armas tienen que ver con personas que quieren enriquecerse. Son ellos quienes impulsan estos acuerdos y ganan enormes cantidades de dinero. Y hay escándalo tras escándalo en Taiwán, que Occidente nunca cubre. Al más pasar proyecto de submarinos, que comenzó hace 10 años, quizá 9. El proyecto desde el principio, bajo la presidencia de Tsai Ing-wen, estaba condenado al fracaso. Ella sabía que Taiwán no podía construir esos submarinos. Son demasiado complejos. Lo sabía, pero aún así siguió adelante porque necesitaba recompensar a sus seguidores cuando se convirtió en presidenta, junto con los miembros de su propio partido, sus amigos y su familia. Así que ahora todo ha estallado. Después de haber invertido miles de millones de dólares, no hay nada que mostrar. Este supuesto submarino fabricado en Taiwán, nadie se atreve a recibir al equipo de inspección y nadie siquiera se atreve a subir a bordo. Así que Ucrania, tienes toda la razón, es exactamente como Ucrania. Quiero decir, había un sistema de misiles que los ucranianos estaban desarrollando llamado Flamingo, y resulta que básicamente no existe. Es tan propio de Ucrania. No me sorprende en absoluto. Por cierto, los aliados de Estados Unidos siempre acaban así. Es verdad. Lo recuerdo de Vietnam del Sur y obviamente cuando estuve en Afganistán. Donde quiera que vayan los estadounidenses, la corrupción siempre les sigue. Además, recientemente Sullivan concedió una entrevista, no sé si la viste. Fue muy interesante. Habló sobre Taiwán y un montón de otros temas. Ahora, admitió abiertamente que cuando Pelosi visitó Taiwán, ¿recuerdas aquella visita? Había hablado con ella de antemano. Eso confirma que la administración Biden no quería que fuera, pero ella básicamente dijo, de acuerdo, haré lo que me dé la gana. Y eso parece confirmado. Luego, en su propia valoración, dijo, creo que el coste para Taiwán de esa visita superó creces por los beneficios de esa. Así que es notable que lo metiera realmente. Me parece interesante. Jake Sullivan lo admitió. Pues ahí lo tienes. Quiero decir, es interesante. Podría haber hablado, podrían haberlo hecho públicamente en contra. Exacto. Por supuesto, no lo hicieron. ¿No es triste que no dijera nada cuando estaba en el gobierno? Solo después de salir, parece más sincero sobre toda la situación. Sí. Quiero decir, todo esto debería servir de lección a Taiwán, por cierto. Es decir, reciben a Nancy Pelosi, que llega con muchas palabras vacías y no produce nada tangible, y la posición general de Taiwán acaba siendo peor. ¿Y quién nos lo dice? Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden. Joe Biden's National Security Advisor. Una cosa que creo que Estados Unidos probablemente no entiende es que a Estados Unidos le gusta cortar el salami en rodajas, ¿verdad? Pues bien, China también puede cortar el salami. Así que cada vez que Occidente hace algo provocador, China en realidad se acerca más y más. Verás, ahora es un cerco a gran escala, que básicamente dice, podemos bloquearte en cualquier momento. En el pasado, antes de la visita de Pelosi, la China continental trazó voluntariamente una línea, la línea media, entre Taiwán y el continente, diciendo sin una razón aparente, normalmente no cruzaríamos esa línea media. Pero después de la visita de Pelosi, esa línea desapareció, simplemente ya no existe. Y China sigue realizando ejercicios militares. Sí. Quiero decir, llegará un momento en que de ser ejercicios y se convertirán en ensayos. Y de nuevo, me pregunto si esto se entiende bien en Estados Unidos. Probablemente no. Creen que pueden cortar el salami ellos mismos, pero otras personas también pueden hacerlo. Pero esto es de nuevo, has dado en el clavo. A los estadounidenses les resulta muy difícil entender que otros puedan hacerles a ellos lo que ellos hacen a los demás. Es decir, el hecho de que China les imponga sanciones y que eso tenga un efecto real, que no sea solo algo que existe sobre el papel,
les resulta impactante. El hecho de que China pueda restringir las tierras raras, cuando ha sido Estados Unidos quien siempre ha actuado para restringir tecnologías y su suministro a otros, también les sorprende y les resulta completamente inesperado. Y el hecho de que China, como bien dices, pueda recurrir a la táctica del salami slicing, igual que hacen los estadounidenses, también les choca. En otras palabras, que cree hechos sobre el terreno, colocándose en una posición más fuerte de cara al futuro, que es exactamente lo que a los estadounidenses les encanta hacer. De nuevo, eso también les resulta sorprendente. Pero así son las cosas. Creo que el propósito de socializar la idea del Islam es que la gente se acostumbre cada vez más, ¿verdad? Cuando lo haces una y otra vez, entonces cuando tomas guión final, la gente simplemente dice, vale, es parte de China, pueden hacer lo que quieran. Así que creo que es inteligente en ese sentido. No lo haces solo una vez. Todo el mundo se sorprendería. Pero si lo haces muchas veces, entonces cuando finalmente lo hagas, el mundo simplemente lo aceptará. Pero eso es probablemente lo que está ocurriendo. Creo que algo de sí eso. Ya sabes, está el concepto de hervir la rana. Si calientas el agua demasiado rápido, la rana saltará fuera. Pero si lo haces gradualmente, se quedará en el agua. Así que creo que hay de verdad en eso. Sí. Y otra cosa que dijo en su entrevista fue que él mismo no cree en esa situación de ganar-ganar. Estoy seguro de que el gobierno chino se lo ha repetido muchas veces, pero dijo que en el fondo no lo cree. Incluso afirmó que tampoco cree que China lo crea. En ese punto, la verdad es que creo que estaría de acuerdo con él. La cuestión es esta. Una situación de ganar-ganar requiere de ambas partes. No se puede tener una con solo una parte. Pero si Estados Unidos declara a China como enemiga, bueno, ¿qué otra opción le queda a China más que considerar a Estados Unidos su enemigo, verdad? Por desgracia. El concepto de ganar-ganar supone cordura y razonamiento por parte de ambos lados. Lo que dicen los chinos es, mira, si comerciamos entre nosotros de manera justa y equitativa, tú sales beneficiado y nosotros también. Es una situación de ganar-ganar para ambos. Si resolvemos los problemas en el mar de China Meridional y en Taiwán, tú sales beneficiado y nosotros también. Es una situación de ganar-ganar para los dos. No queremos juegos de suma cero en los que el ganador se lo lleva todo, y entendemos que eso puede ser problemático. No vemos el arte de gobernar como un intento de lograr resultados de suma cero. Tratamos de encontrar resultados de ganar-ganar, porque creemos que eso es la diplomacia. Como he comentado en muchos programas que hemos hecho juntos, esa no es la visión occidental. La visión occidental entiende la diplomacia como una competencia. Todo gira en torno a obtener ventaja y éxito sobre la otra parte, así que siempre es un juego de suma cero. Ya sabes, mantenemos Taiwán, incluso si nominalmente aceptamos la política de una sola China. El statu quo continúa indefinidamente. Lo viste, me lo dijiste, me hiciste exactamente ese comentario la última vez que hablamos. Quienes hablan de preservar el statu quo básicamente están diciendo que quieren que Taiwán continúe indefinidamente tal como está ahora. No sé si te diste cuenta, pero te envié algunos comentarios de Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, en los que decía exactamente lo mismo que acabas de decir, que cuando la gente habla de preservar el statu quo en el estrecho de Taiwán, no lo hace de buena fe. Realmente buscan obtener una ventaja sobre China, manteniendo a China, en última instancia, a China dividida indefinidamente. Y eso evidentemente no es una situación en la que todos ganen, es de suma cero. Pero así piensan los líderes occidentales, especialmente cuando se trata de un país que han decidido que es un posible rival, un posible adversario, que es China. Así que los chinos tienen una forma de abordar los asuntos internacionales y la diplomacia, y Occidente tiene una completamente opuesta. Y lo que Trump acaba de hacer básicamente es quitarse la máscara y decirnos lo que siempre ha sido cierto
sobre la política occidental y la política estadounidense en particular desde el principio. Sí. Y en el caso de China, China tiene que desempeñar ese papel, ya sabes, basándose en esto, porque se necesitan dos partes. Pero si una de las partes decide que es un juego de suma cero, entonces solo queda participar, quiero decir, a regañadientes. Absolutamente. Quiero decir, en cada una de las reuniones que Xi Jinping ha tenido con líderes estadounidenses, ha intentado explicarles esto muchas veces, y lo hace con gran detalle, exponiendo las ventajas de la diplomacia de beneficio mutuo. Pero creo que llegará un momento, probablemente ya haya llegado, por cierto, en que China comprenda que puede explicárselo 1000 veces a los europeos y aún así no escucharán, porque suponen que todo el mundo practica la diplomacia del mismo modo que ellos. Así que, dado que esto es así, llega un punto en el que no tiene sentido seguir perdiendo el tiempo intentando convencer a personas de un punto de vista que nunca llegarán a entender. Y eso probablemente también se explica por el periodo de 2020 a 2025. China es mucho más asertiva, ¿verdad? Porque antes de eso China todavía intentaba ser amistosa, ya sabes, sin hacer nada demasiado extremo, exacto. Pero finalmente China llegó a un punto en el que pensó, de acuerdo, esto no funciona. No podemos seguir tolerando todas estas humillaciones, sanciones y castigos irrazonables solo porque tenemos éxito. Así que tenemos herramientas, tenemos cartas. Así que sí, absolutamente. Absolutamente. Quiero decir, creo que ya hemos hablado en el pasado de esa mitología de los guerreros lobo y todo eso, que en realidad nunca han existido. Es decir, hay varios diplomáticos chinos que simplemente dicen las cosas con claridad, y eso se considera agresivo. Pero tienes toda la razón. China ha sido muy cooperativa en el sistema internacional hasta ahora. A partir de este momento, se volverá efectivamente más asertiva, porque no le han dejado otra opción. Sí, antes de hablar del acuerdo con Ucrania, hablemos un poco del alto el fuego entre Camboya y Tailandia. Solo quiero señalar que tenías razón. Dijiste que al final China tenía que intervenir y negociar, ya sabes, ayudar a mediar. Parece que eso es lo que ha pasado. China intervino esta vez y probablemente ahora haya una paz más sostenible. ¿Estás de acuerdo? Oh, absolutamente. Y por supuesto, lo otro que quizás se me olvidó mencionar es que Donald Trump, cuando eso ocurrió, se atribuyó el mérito, que es exactamente lo que está pasando ahora. Pero no hay ninguna duda. Quiero decir, los estadounidenses ya no saben hacer esto. En su momento, más o menos sabían. China, evidentemente, sí sabe. Esperemos que esta vez funcione. Sí, así que el acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, igual que lo de Camboya y Tailandia, siento que todo el problema con el enfoque de Trump es que quiere una solución muy simple y rápida sin profundizar en el problema, ¿no? ¿Qué crees que pasará? Porque parece que va a haber un acuerdo, pero ahora da la impresión de que estaban intentando asesinar a Putin o algo así. ¿Qué está pasando aquí? No creo que estemos más cerca de un acuerdo que nunca. Quiero decir, esto es lo que hay que decir. Los estadounidenses proponen todas estas ideas. Lo que quieren hacer, su objetivo, muy sencillamente, es convencer a los rusos de que se detengan, porque saben que, si los rusos continúan, la derrota, que ya es visible para cualquier observador objetivo, va a empeorar cada vez más para ellos. Es decir, no solo se convertirá en una derrota, sino que acabará siendo un desastre acumulativo y masivo de política exterior. Pero no están dispuestos a hacer las concesiones necesarias a los rusos. Los estadounidenses no lo están. Y los ucranianos obviamente no harán esas concesiones, porque todo el régimen en Ucrania se basa en una política de ser antirruso. So, I mean, they won't agree. I mean,
Quiero decir, no van a ponerse de acuerdo. Es como pedirle a un tigre que se convierta en un ratón. No pueden hacerlo. Y los europeos están ahora tan profundamente implicados en este proyecto y siempre están muy preocupados de que los estadounidenses y los rusos se unan y empiecen a llegar a acuerdos sobre Europa sin contar con los europeos. Así que harán todo lo posible para impedirlo también. Así que tenemos unas negociaciones que son simplemente, bueno, en realidad ni siquiera son negociaciones. Quiero decir, hasta ahora nunca ha habido equipos de negociación propiamente dichos, sentándose cada día, hablando entre ellos, intercambiando ideas y documentos de trabajo, manteniendo conversaciones extraoficiales, buscando compromisos, explorando vías de avance. Nunca hemos tenido nada parecido. Solo hemos tenido gente que se marcha por su cuenta. Ryzhkov va a Moscú, mantiene una charla de 5 horas con Putin, vuelve a Washington y propone nuevas ideas. A veces hay cierta confusión sobre qué exactamente ha traído de vuelta. Reuniones esporádicas, ese tipo de cosas. Pero nunca ha cristalizado nada que pueda describirse como un auténtico plan de arreglo. Y cada vez que parece que avanzamos un poco en esa dirección, los ucranianos y los europeos actúan para bloquearlo. Así que Trump ha estado perdiendo una enorme cantidad de tiempo con esto. Pero si el objetivo es lograr la paz en Ucrania, no está más cerca. Y si escuchas lo que dicen los rusos, ya no creen que vaya a suceder. Quiero decir, Putin acaba de tener 2 reuniones importantes con sus generales en los últimos días. Para mí está bastante claro que está centrado sobre todo en ganar la guerra. Ajá, si tiene tantas ganas de acabar con esta guerra, ¿por qué no escucha con atención, por ejemplo, lo que realmente quieren los rusos? Quiero decir, los rusos han dicho muy claramente desde el principio, nada de adhesión de Ucrania a la OTAN. Hasta ahora ni siquiera he oído una garantía sobre eso. Parece algo sencillo de hacer, ya sabes. Y luego, por supuesto, la desnazificación. No veo que se esté haciendo nada en ese sentido, etc. Así que no han abordado ninguna de las cuestiones de fondo. Pero tú sigues diciendo que hay un acuerdo. Que hay un acuerdo. Tienes toda la razón. Quiero decir, tu punto sobre las causas profundas y el hecho de que nunca se aborden es absolutamente acertado. Lo que han intentado hacer, porque no quieren mirar las causas de fondo, es evitar hablar de ninguno de estos temas difíciles, porque hacerlo también sería muy complicado para ellos, por cierto. Es decir, si admiten, por ejemplo, que Ucrania nunca puede unirse a la OTAN y debe ser siempre un país neutral, entonces están reconociendo, en la práctica, que toda su política exterior en Europa durante los últimos 30 años ha sido un desastre absoluto que ha conducido a esta derrota. Así que esto, psicológicamente, es algo extremadamente difícil para ellos. Así que no quieren hacer eso, pero tampoco quieren que los rusos avancen. Por eso están elaborando varias propuestas que cuando se analizan son básicamente propuestas de alto el fuego. Propuestas que, por supuesto, los rusos siempre han rechazado y detectan de inmediato. Quiero decir, sean lo que sean los rusos, no son estúpidos. Saben distinguir entre un buen acuerdo, uno malo, y algo que no tiene ningún sentido. Pero los estadounidenses, estructuralmente, no pueden hacer el tipo de acuerdo que mencionas. Creo que parte de la razón es que el propio Trump está dividido. No tiene la disciplina necesaria para imponer orden en su administración de esa manera. Hay muchísimas personas en Washington que en cualquier caso no están de acuerdo con la política de intentar llegar a un acuerdo y que aún quieren continuar la guerra. Siguen diciéndose a sí mismas que si enviamos unas cuantas armas más, un poco más de dinero y endurecemos un poco más las sanciones, finalmente obtendremos el resultado exitoso contra los rusos que llevamos diciendo que conseguiríamos durante los últimos 4 años. Así que el resultado es que los estadounidenses nunca han sido capaces de organizarse adecuadamente y presentar una propuesta real con la que los rusos puedan trabajar. Voy a decir una cosa, y creo que es un punto importante.
Y es que tenemos todo este teatro, toda esta diplomacia. Pero si uno mira realmente lo que está ocurriendo, el flujo directo de armas estadounidenses hacia Ucrania se ha reducido a un goteo, y la financiación directa en to Ucrania se convierte through a has dwindled to a trickle also. So, if the purpose of these negotiations... Así que, si el propósito de estas negociaciones, todo esto, por cierto, viene de Trump, era simplemente ocultar el hecho de que Estados Unidos, en realidad, se está alejando de Ucrania, entonces se podría argumentar, en cierto sentido, que esta diplomacia o estas negociaciones han cumplido su propósito, porque estamos hablando de detalles abstractos, de planes hipotéticos, cuando la realidad es que Ucrania está recibiendo menos dinero y menos armas. Si la diplomacia no estuviera ocurriendo, estaríamos hablando de eso, del hecho de que Ucrania estaba recibiendo menos dinero y menos armas, y eso podría ser políticamente más difícil para Trump. No creo, como he dicho, que Trump lo esté haciendo deliberadamente de esa manera, porque no creo que sea tan sutil. Pero es algo que conviene tener en cuenta. ¿Es posible que Trump necesite realmente este alto el fuego o lo que él llama un acuerdo de paz para que, cuando sea presidente, no sea bajo su mandato cuando Ucrania sufra una derrota total? Será durante su mandato. De hecho, puedo asegurarte con total certeza que eso es verdad. Quiero decir, tengo a alguien que está en contacto con personas cercanas a Trump y que en realidad conoce al propio Trump. Y me ha dicho que esto es lo que mantiene a Trump despierto por las noches. El temor de que haya otro momento como la caída de Saigón cuando sea presidente. Y esta es realmente la razón por la que está dedicando tanto tiempo a la diplomacia, porque no quiere que eso ocurra. Pero si, digamos, de alguna manera lograra imponer un acuerdo, un supuesto acuerdo de paz, no sería sostenible. Probablemente se rompería de nuevo. Ya sabes, las dos partes podrían acabar luchando una segunda vez, ¿no? ¿No crees? Absolutamente. Quiero decir, no duraría ni un año, como los rusos le han señalado repetidamente, y como él mismo ha admitido en 2 ocasiones. Lo admitió en agosto y lo volvió a admitir hace unos días. Pero por supuesto, todo el mundo sabe que tarde o temprano volverá a intentarlo, tratando de conseguir el alto el fuego otra vez. Ahora, volviendo a esa entrevista con Sullivan, también dijo algo sobre la guerra de Ucrania. Una cosa que realmente me llamó la atención fue que mencionó que en el otoño de 2022, cuando creo hubo un breve periodo en el que Ucrania recuperó algo de territorio o algo así, interpretaron eso como que Ucrania estaba contraatacando y que Rusia no era capaz de lograr lo que quería. En realidad, eso se considera si no lograron alcanzar sus objetivos. Así que tuvieron una reunión en la Casa Blanca para debatir la posibilidad de que Rusia pudiera usar armas nucleares, y su conclusión fue que había un 50% de probabilidad. Ahora bien, yo podría habérselo dicho, porque ocurra lo que ocurra, siempre se puede decir que hay un 50% de probabilidad. Pero también mencionó muy brevemente que contactaron con China sobre este asunto. Supongo que intentaban pedirle a China que convenciera a los rusos de no usar armas nucleares o algo así. Ese es un detalle que me resulta interesante, pero creo que completamente complica la situación, ¿no te parece? Absolutamente. Debo decir que esta historia sobre los rusos estando al borde de usar armas nucleares en Ucrania en el otoño de 2022 se ha difundido ampliamente. Los rusos lo han negado categóricamente. Se supone que está basada en información de inteligencia, pero por supuesto, la inteligencia puede equivocarse. Y tienes toda la razón. Los estadounidenses juzgaron completamente mal la situación en el otoño de 2022. Pensaban que Ucrania iba a ganar o que podría ganar. Pensaban que Rusia podría perder. Y tomaron todo tipo de decisiones y supuestos basándose en eso.
También intentaron de nuevo utilizar a China para presionar a Rusia. Creo que dijeron que los rusos estaban a punto de usar armas nucleares y que China debía contenerlos, pensando que eso sería, sospecho, el primer paso para implicar a China en la presión sobre Rusia. Es interesante que ocurriera lo que ocurriera aquel otoño, Estados Unidos acabara recurriendo a China en busca de ayuda. Ya sabes, creo que ya lo mencioné antes. Hay una frase muy famosa del historiador británico A.J.P. Taylor sobre Occidente y los rusos, que a Occidente le gusta usar a Rusia como un grifo que puede abrir y cerrar cuando le conviene. Así que ya sabes, cuando Occidente tiene problemas con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, o con el Kaiser o con Napoleón, en ese momento todos somos amigos de los rusos. En cuanto los rusos han hecho su trabajo, entonces ya sabes, volvemos a ser hostiles con ellos. Y algo parecido empieza a desarrollarse ahora, la misma dinámica entre Estados Unidos y China. Utilizan a los chinos, quieren usarlos para presionar a los rusos, pero no van a dar nada a cambio a China. Sí, todavía creen que son dominantes en el mundo. Esperan, ya sabes, que el mundo siga las órdenes de Estados Unidos y de Occidente en general, si aún tienen esa mentalidad. Sí. Por eso es tan difícil. Ahora mismo estamos en un periodo de transición y no están acostumbrados a la idea de que ya no son dominantes en el mundo. Hay que mantener conversaciones respetuosas, pero ellos no lo hacen. Se niegan a hacerlo. Bien, así que Oriente Medio está ahora en una situación muy... Estoy intentando averiguar qué está pasando en Yemen. Entonces, el suceso reciente, creo que fue ayer, ¿verdad? La coalición liderada por Arabia Saudí bombardeó una ciudad portuaria en Yemen. Acusaron a los Emiratos Árabes Unidos de enviar armas a un grupo llamado Consejo de Transición del Sur, el STC. Ni siquiera sabía que existía otro grupo. Pero pensaba que Yemen solo estaba formado entre el gobierno yemení y los hutíes, pero resulta que también está el STC. Entonces, ¿qué está pasando allí? Bueno, ¿qué está pasando? Quiero decir, no soy un gran experto en Yemen, pero puedo decirte claramente que hay conflictos entre los estados árabes, todos ellos. Me refiero a los estados árabes del Golfo. A un nivel, todos parecen muy similares. Monarquías, con su boato, se reúnen en el Consejo de Cooperación del Golfo. Todos son aliados. Pero a otro nivel, existen rivalidades de larga data entre ellos. Hay una rivalidad histórica entre Arabia Saudí y Qatar, por ejemplo. Y también hay rivalidades entre los saudíes y los Emiratos Árabes Unidos. Básicamente, lo que está ocurriendo es que en Yemen, estos dos países apoyan a distintas facciones, igual que, por cierto, en la guerra civil de Sudán. ¿De acuerdo? Sí, vale, ya veremos. Quiero decir, parece que están los Emiratos Árabes Unidos, está Yemen, está Arabia Saudí, y luego detrás de ellos, por supuesto, siempre están Estados Unidos, China, Rusia y en este caso la Unión Europea y quizá la India, ya sabes. Hay muchos actores complejos. Creo que una cosa que conviene decir es que todos esos estados que ves en el Golfo son construcciones muy recientes. Básicamente son creaciones de los británicos. Después de la Primera Guerra Mundial, los británicos eran la potencia dominante en Oriente Medio y dividieron la región entre ellos y los franceses. Entregaron Siria y Líbano a los franceses, se quedaron con Egipto y Palestina y repartieron la mayor parte del resto de Oriente Medio entre dos familias, los hachemíes, que estaban al mando de Irak y Jordania, y los saudíes, que controlaban la península arábiga. Para mantener abiertos los puertos del Golfo, esos puertos del Golfo, algo muy importante para los británicos, que en aquel momento eran la principal potencia naval y económica, establecieron todos esos pequeños emiratos a lo largo del Golfo Pérsico. Y también mantuvieron una gran base militar en el sur de Yemen, en Adén,
y básicamente crearon Yemen. Jugaron con, bueno, la gente los llama tribus, pero ya sabes, los grupos, los clanes que existen en esta región. Esto, por supuesto, se basa en las lealtades reales de la gente en esas zonas concretas. Así que lugares como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y otros tienen preocupaciones sobre su legitimidad y su autoridad. También están muy nerviosos por los saudíes, que son una dinastía mucho más antigua, que se remonta al siglo XVIII. Y por eso no quieren que Arabia Saudí se vuelva demasiado dominante o demasiado fuerte. Ya sabes, juegan a todos estos pequeños juegos con todos estos movimientos menores en distintos lugares. Estos conflictos siempre están ahí, bajo la superficie. Sí, otro caso es el de Somalia y Somalilandia, ¿verdad? ¿Puedes explicarlo? Además, ni siquiera sabía que Somalia fue, bueno, una parte pertenecía a los británicos y la otra a Italia. Las unieron y ahora una parte ha declarado su independencia. Así es, existía el Somalilandia británico y la zona somalí italiana. Y por supuesto, está Djibouti, que los somalíes también reclaman como parte de Somalia. Tras la descolonización en la década de 1960, Somalia italiana y Somalia británica se unieron y se convirtieron durante un breve periodo en un estado socialista, o al menos alineado con el socialismo, aliado de la Unión Soviética. Luego, las cosas empezaron a torcerse. Tuvieron disputas con los soviéticos por todo tipo de cuestiones, no voy a entrar en los detalles, y el país empezó a transformarse en una dictadura. La dictadura acabó colapsando. Después hubo una gran insurrección y violencia, y las dos partes diferentes de Somalia se separaron. Y está la Somalia italiana y la otra Somalia, y no son muy amistosas entre sí. Hay muchos conflictos, y no existe un gobierno estable en ninguno de estos lugares. De nuevo, lo que se empieza a ver es que este territorio se ha convertido en un lugar donde los distintos estados árabes, los somalíes, debería decir, son musulmanes, es una región musulmana, están ahora muy implicados en una competencia entre ellos, apoyando a una facción somalí contra otra. Y ese sucesivamente. No man hay actua hactua política en Rusnoris, Twinsar resents. Aspect, because, as you know, China has a presence. I think it's in Djibouti. Creo que está en Djibouti. Tienen una base naval. Es muy importante, por tanto, que China no gane más influencia en Somalia. Los estadounidenses también están allí. Los británicos, por supuesto, también, porque ya sabes, fueron las antiguas potencias coloniales, los amos. Y por supuesto también está la preocupación por los rusos, que podrían estar planeando abrir una base en Sudán. Eso debe evitarse a toda costa. Así que el resultado es que estas personas desgraciadas que viven en esta región nunca son dejadas en paz y las tensiones siguen aumentando. Siempre son peones en los juegos de ajedrez de otros. Así que lo último es que Israel reconoce a Somalilandia. Creo que la Unión Africana y la mayoría de los países árabes no están contentos con eso, porque acusan a Israel de hacerlo para poder enviar a todos los palestinos a Somalilandia. Sí, eso es lo que está pasando. Bueno, eso no es imposible. No lo sabía, por cierto, pero no es en absoluto imposible. Quiero decir, hay algunas personas en Israel que sin duda piensan de esa manera. Debo decir que Somalilandia se menciona en la Biblia y sabemos que en Israel dedican mucho tiempo a preocuparse por lo que dice la Biblia, así que puede que haya también algún elemento de eso. Pero lo otro que tengo que decir es que si los israelíes pueden establecer algún tipo de presencia en Somalilandia, entonces tendrían una presencia en el Mar Rojo y en el Golfo Arábigo y todo eso. Más bien en el Mar Arábigo, no en el Golfo Arábigo. Así que puede haber también implicaciones militares estratégicas en esto, lo cual tampoco sería popular entre la Unión Africana ni entre los países árabes. Sí, y en el Consejo de Seguridad de la ONU hay ahora mismo 15 miembros. Excepto Estados Unidos, todos condenaron el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel.
diciendo que es una violación de la soberanía de Somalia. Sí, De acuerdo, te mencioné que hay un gran debate en las redes sociales chinas sobre esta línea de quiebre. Ahora bien, este concepto no es nuevo. En Estados Unidos hay muchos datos que muestran que no mucha gente tiene reservas. Me refiero a ahorros. Creo que alrededor de 2/3 viven de un sueldo a otro, y probablemente el 59% de los estadounidenses no tiene más de $1,000 ahorrados. Eso significa que están a un solo accidente de la bancarrota, aunque tengan trabajo, incluso trabajos bien pagados. Pero como no tienen ahorros, si ocurre algo, pueden arruinarse de inmediato. La razón por la que ha recibido tanta atención es que alguien le puso un nombre. La llamaron línea de quiebre, y eso sorprendió a todo el mundo. Así que, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Están los europeos mejor protegidos en comparación con los estadounidenses? bueno, están mejor protegidos en cierto sentido, ya que en Europa tenemos sistemas de bienestar mucho más sofisticados y amplios. Así que no vas a arruinarte en Europa si caes enfermo. Eso es lo primero que hay que decir. Si caes enfermo, no vas a arruinarte. Hay muchas más protecciones laborales, de modo que no pueden despedirte tan fácilmente de tu trabajo como en Estados Unidos. Hay más indemnizaciones y también una seguridad social mucho más generosa. Dicho esto, el hecho de que la gente tenga unos ahorros muy bajos, y los tiene por cierto, en el Reino Unido son catastróficamente bajos, es preocupante. Alemania solía estar mejor, pero ahora cada vez menos. Bueno, eso obviamente también crea un cierto grado de fragilidad en el sistema, porque la gente no quiere verse reducida a ser beneficiaria de la caridad del Estado. Y también existe la preocupación de que si se produce una gran crisis, muchas personas sin trabajo, perdiendo sus empleos, perdiendo sus hogares, recurrirán al Estado en busca de ayuda. Dado que la situación financiera en Europa es muy mala, eso podría quebrar también a los estados europeos porque no podrían permitirse el tipo de provisión social generosa que tienen en este momento. Así que esto existe. Crea una enorme tensión en el Reino Unido, sin duda en el Reino Unido, y en Grecia, donde lo conozco. Quizá no sea tan agudo como en Estados Unidos, pero sin duda está presente. Sí, bueno, ya sabes, incluso en mi programa he hablado de esto antes y hay mucha gente que también lo comenta, ya sabes. Pero creo que todo está atrapado en esta idea, esta línea de muerte. Creo que la gente en China, mucha de ella, está simplemente sorprendida. Es como, eres el país más rico del mundo. ¿Cómo puedes permitir que una parte tan grande de tu población viva luchando así? Es una lucha. Mantenerse por encima de esa línea de muerte, para mucha gente, es una lucha. Bueno, lo es. Creo que la gente en China quizá debería ser consciente de que la escuela dominante de pensamiento económico en Occidente, dominante desde los años 70, defiende esto. Es decir, creen que esta es la mejor y más óptima forma de lograr eficiencia económica, de mantener a la gente trabajando y aceptando salarios más bajos. Mientras que en China, por supuesto, creo que el sistema es completamente diferente. Pero en Occidente, como he dicho, existe una creencia generalizada, casi una ortodoxia económica, de que esta es la mejor manera. Y si te fijas solo en el sistema estadounidense, pensaba, ¿sabes? Si pongo mis ahorros en el banco, los intereses que obtengo los tengo que declarar y pagar impuestos por ellos. Pero si pido dinero prestado, los intereses que pago al banco son deducibles. Así que casi te desanima a ahorrar. El sistema fiscal al menos te anima a endeudarte. Pedir prestado, eso es, sí, es exactamente lo mismo. Quiero decir, en Gran Bretaña todo el mundo tiene deudas en cierta medida. Así que sí, hay algunos problemas fundamentales en el sistema, ¿verdad? Aunque puedo entenderlo. Vale, tu tipo de interés es tu ingreso, así que cualquier ingreso sobre el que tengas que pagar impuestos lo entiendo. Aún así,
Tengo la sensación de que el sistema está diseñado de tal manera que no quieren que la gente tenga muchos ahorros. No. Well, that's right. I think that's absolutely true. No, bueno, eso es cierto. Creo que es absolutamente verdad. Como dije, para repetirlo una vez más, el sistema está realmente diseñado de esta manera. Y otro efecto que tiene, por supuesto, es que todas esas personas que trabajan tan duro, en realidad están trabajando para mantener a unas pocas personas muy ricas. Y al mismo tiempo, ya sabes, las personas que trabajan duro experimentan toda esa inseguridad de la que los muy ricos no sufren. Marx, solo para repetirlo, habló de todo esto. Predijo que algo bastante parecido a esto ocurriría. Y por cierto, debo decir que no tengo suficiente conocimiento de Marx como para considerarme marxista, pero he leído bastante a Marx. Quiero decir, describe todo esto de una manera muy inteligente. Y también describe cómo el capitalismo occidental, el sistema occidental de capitalismo, se basa en la explotación. Ahora bien, lo que estás describiendo es explotación. En Occidente, hace ya muchísimo tiempo, décadas, que no veo aparecer la palabra explotación en ningún artículo sobre política económica. Y además, creo que cuando diseñas un sistema así, le das mucho poder a los bancos, ¿verdad? Sí, ellos controlan las finanzas de la gente cuando les pides dinero prestado, ¿no? Así que tienen algo en sus manos que pueden apretar en cualquier momento. Si sube el tipo de interés, de repente mucha gente tiene dificultades. Si baja el tipo de interés, vale, la gente sale a gastar. Les da mucho poder a los bancos, sí. Absolutamente. Quiero decir, eso coloca a los acreedores en una posición mucho más fuerte. Los acreedores, por definición, son personas ricas, y en el centro de todo eso están los bancos. Vale, así que Julian Assange, ya sabes, mi héroe, lo admiro mucho, ahora está demandando al Comité del Premio Nobel de la Paz. Yo diría que sí. Bien, su argumento es que María Machado, ¿verdad?, la ganadora venezolana del Premio Nobel de la Paz, está claramente ayudando y apoyando un esfuerzo bélico contra su propio país, y aún así esta mujer recibe el Premio Nobel de la Paz. Me parece sorprendente que el Comité del Nobel de la Paz haga eso, pero aún más sorprendente que alguien los demande. Así que lo celebro. Yo también. Espero que gane. Me interesará mucho ver si lo hace. Tengo entendido que la Fundación Alfred Nobel, que está en Suecia, está furiosa por este premio y también se ha quejado de él. Dijeron que viola todos los principios del Premio Nobel de la Paz que Alfred Nobel estableció cuando lo creó. Así que espero que gane y espero que ellos también le apoyen en esto. Podemos decir ahora que si ganan, sería un gran revés para el Premio Nobel de la Paz en general, creo. Podemos decir también que cada vez más de estas instituciones establecidas por Occidente se están debilitando, que están en problemas. Sí, lo están. Es muy evidente que se están debilitando. A medida que Occidente se debilita, depende en exceso de estas instituciones y las desacredita. Hubo un tiempo en que Estados Unidos habría sabido que no debía permitir que el Comité del Nobel de la Paz otorgara el premio a alguien como Machado. Quiero decir, habría intentado mantener las distancias con alguien como ella. Era mejor avergonzar a los chinos y a los rusos cuando concedían esos premios de la paz absolutamente venenosos a activistas, ya sabes, por subvertir lo que sea que hagan allí. Pero ahora han perdido esa habilidad, han caído en la trampa de abusar de ella, y bueno, vemos el resultado. ¿Y qué pasó con Juan Guaidó? Durante un tiempo, su hombre era Juan Guaidó, ¿verdad? Nadie se acuerda de él. Cambiaron. No, por supuesto que no. Quiero decir, ya sabes, él se convirtió, bueno, todos lo reconocieron como presidente de Venezuela. No sé si todavía lo hacen, por cierto. Y si no lo hacen, entonces los británicos deberían devolver todas las reservas de oro a Venezuela, porque las confiscaron, alegando que Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, sino que lo era Guaidó.
So there we Eso es ridículo. Sí, por eso China también el servicio para que la gente guarde oro allí ahora. Sí. Yes. Quiero decir, ¿por qué pondrías tu oro en el Reino Unido ahora cuando podrían simplemente confiscarlo? Y ya sabes, bueno, esto es algo de lo que China también debe ser consciente, porque los chinos deben entender que va a convertirse en el depósito mundial. Es decir, los depósitos en Europa, Euroclear y Clearstream, están ahora desacreditados. Y este intento de confiscar los activos rusos los ha desacreditado especialmente. China está creando sus propios depósitos y cada vez más gente ensó en su dinero. Sí, porque no se puede confiar en ellos. Quiero decir, por sus propias acciones no se puede confiar en ellos. Bien, mirando hacia 2026, hay algunas cosas que supongo que ya sabemos. Supuestamente Trump visitará China en abril. Eso es algo importante. Y luego, por supuesto, están las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos. ¿Será que los demócratas ganen muchos escaños y los republicanos pierdan muchos? At the moment, it does indeed look like that because of En the este situation momento, of the en economy. efecto, But the parece que es así Democrats debido a la have every situación reason, económica. it seems to me, Pero los demócratas mess tienen, up. a mi parecer, toda la And I can't capacidad help but para think as we estropearlo. get closer and Y no closer puedo to evitar the pensar midterms, que a medida que nos not only acercamos a are las they elecciones de mitad de mandato, but that no they're solo es going to probable remind que lo more hagan, people sino que además in the van a US recordar why they a voted mucha against gente them en in the Estados first Unidos place. por qué So, votaron en su contra en primer I'm not lugar. Así que yo myself personalmente, at this en este moment in momento, time no estoy predicting prediciendo una a victoria Democrat aplastante de los landslide demócratas en las in the elecciones de midterms. I mean, mitad it's de possible. mandato. Quiero decir, Not es grabbing my posible. finger No tengo el pulso de on the América de pulse la of misma America in manera. the same way. Pero hay But tantos there are so problemas en el many sistema problems in político the US political estadounidense system que, that, ocurra lo que ocurra, se volverá más whatever inestable porque happens, Estados it's going to Unidos está en become more retirada. unstable. Y como Because quizá hayas dicho America varias is in veces en este retreat, programa, and as you've no mentioned sabe cómo afrontar several eso. times in this program, No it puede doesn't asumir know ese how hecho. to deal with it. It can't absorb that fact. Cada vez más tengo la sensación de que el grupo de Trump, quiero decir su equipo, no está formado por personas muy competentes. Son tan malos que incluso con el expediente de Epstein tacharon todas las cosas, ¿verdad? Las censuraron. Pero incluso con esas censuras, mucha gente dice que no es muy difícil ver lo que hay debajo. Solo hay que usar unas herramientas sencillas, copiar y pegar. Yes. Yes. Sí, Así que ni siquiera pueden hacer eso bien. Simplemente no pueden hacerlo. Correct. Correct. correcto. Son personas tan incompetentes. Yeah, they are very incompetent. Sí, son muy incompetentes. Quiero decir, el contraste entre el gobierno de China y el gobierno de Estados Unidos es asombroso en este momento, mucho mayor de lo que creo que la gente en China se da cuenta. Sí, quiero decir, la gente se sorprende constantemente por, ya sabes, este tipo de cosas. Creo que mucha gente de verdad se queda impactada. Dicen, ¿cómo puedes hacer eso, verdad? Eres el país más rico. Otra vez, se supone que Estados Unidos es el país más rico del mundo y aún así permitirías que tu población sufriera así. Es simplemente, sí. Una cosa más. Groenlandia. ¿Qué crees que pasará con Groenlandia? ¿Por qué Trump parece incapaz de deshacerse de esa idea de seguir volviendo a Groenlandia? Bueno, quiero decir, esto vuelve al hecho de que Estados Unidos está en retirada y tiene que hacer estas grandes representaciones teatrales para convencer a todo el mundo de que sigue siendo fuerte. Y así ya sabes, si no puedes ganar en Ucrania y no puedes ganar en Taiwán, pues toma Groenlandia. Oh, es realmente grande, una gran zona blanca frente a tu costa noreste. Y ya sabes, puedes decir que ahora tienes una gran presencia en el Ártico y todo eso. Y en realidad, ahora eres el país más grande del mundo, porque Canadá, Estados Unidos y Groenlandia juntos van a ser incluso más grandes que Rusia. Y ya sabes, esto es de nuevo otro síntoma de decadencia. Y por eso los estadounidenses ahora, y no es solo Trump, por cierto, me he dado cuenta, son cada vez más los que hablan de Groenlandia, y que este es el camino a seguir. Esto es lo que Estados Unidos necesita hacer.
Y por supuesto, todo vuelve a centrarse en la nueva doctrina Monroe, replegarnos en nuestra esfera de influencia, mantener alejadas a esas malas gentes de China, todo eso, establecer nuestra presencia en el Ártico. Existen todas esas racionalizaciones, pero en última instancia, todo es una demostración de poder, de un poder que se desvanece. Hay un escritor árabe muy famoso del siglo XIV, llamado Ibn Khaldun, y lo expresó muy bien. Dijo que, al final de todo imperio o de toda dinastía, suele haber una demostración de poder. Y se ve esto. Es como la vela antes de apagarse. A veces la llama brilla con más fuerza, y algunos lo interpretan como un signo de recuperación, cuando en realidad lo que significa es que la luz está a punto de extinguirse. La llama está a punto de apagarse. Y creo que el asunto de Groenlandia es otro ejemplo de ello. Y en lugar de, realmente creo que Trump debería centrarse más en los asuntos internos, como en cómo eliminar esta línea mortal, ya sabes, cómo ofrecer a la gente una protección un poco mejor que la que ofrece el sistema actual. Supongo que simplemente es incapaz de hacerlo. Esta es la trampa del imperio. Cuando los países se convierten en imperios, la atención de sus dirigentes políticos se centra en el propio imperio y pierden de vista lo que ocurre dentro de sus fronteras. Nunca pueden apartarse de ello. Tienes toda la razón. Trump debería dedicar mucho menos tiempo a la política exterior y centrarse por completo en la política interna. Pero los asuntos del imperio lo atraen de nuevo, y eso limitará su éxito. Así que Sage lo tendrá Prime. Eso es lo que China sigue desarrollando, porque no es un imperio, mientras que Estados Unidos no lo hará. Sí, y me parece que incluso dentro del propio equipo de Trump, de su propia administración, hay tantas facciones, ¿verdad? Rubio quiere hacer algo en Venezuela, luego están los que todavía quieren continuar la guerra en Ucrania y por supuesto otros que apuntan a Irán. Y al final, todo acaba llevándonos de nuevo a China. Quiero decir, parece que hay tantas facciones que en muchos casos él no puede decidir por sí mismo. Bueno, este es también un problema estructural en la forma en que está organizado el gobierno de Estados Unidos, porque concentra demasiada responsabilidad en las manos de una sola persona, el presidente. Incluso si el presidente fuera extremadamente capaz y trabajador, no podría supervisar toda la burocracia y el aparato de política exterior de la manera en que la Constitución le exige hacerlo. Los países más exitosos tienen sistemas políticos mucho más estructurados. En China, por ejemplo, existen el Comité Permanente del Politburó, el propio Politburó, el secretario, el Comité Central, el Gobierno, el Consejo de Estado. Todos estos órganos diferentes que se interconectan, trabajan juntos y se complementan entre sí. Así que tenéis un gobierno estructurado, con un proceso claro para tomar decisiones. Estados Unidos nunca ha tenido eso en ningún momento de su historia. Los gobiernos estadounidenses, incluso los más eficientes y exitosos, siempre han sido administrativamente desordenados. Y lo están siendo aún más, como dije, a medida que se intensifica el declive, con personalidades excéntricas como Biden, que está dormido la mayor parte del tiempo, y Trump, que es, bueno, Trump. Best time better. Sí, Trump está hiperactivo todo el tiempo, creo. Biden está dormido todo el tiempo. Muchas gracias. Y volveremos a hablar la próxima semana. Que tengas unas excelentes vacaciones mañana. Eso será el año que viene cuando hablemos. Vale, felices fiestas. Adiós.